Principios 27. 27 principios. Febrero 27. Muy bien. Antes de empezar la clase, es para mí un motivo de mucha alegría estar frente a ustedes dando la clase, porque bueno, yo no tuve una instalación tan fancy, tan bonita, tan elegante. Tuvimos unos salones un poquito horribles, feos, con bancas de madera que estaban rotas, rayadas, con baterías de muchos años pasados y anteriores. Y bueno, las condiciones han cambiado para bien en la Facultad de Medicina, lo cual me llena de felicidad y alegría, pero queda mucho por hacer. Esto que ustedes están viviendo, no lo viví yo y la verdad les animo y les exhorto a que, así como hay cambios en la facultad, tenemos que cambiar la salud pública de este país. Y son ustedes, más ninguno, nosotros ya vamos de salida, los que tienen en sus manos las herramientas, el poder y la decisión de guiar los destinos de este país en cuanto a salud pública se refiere. Si mejoran la salud pública, de seguro todos tendrán trabajo. Muchos harán pública, muchos harán privada, pero en la situación actual que nos encontramos, lamentablemente, nadie quiere saber de la institución pública. Y eso nos pone a pensar mucho. Nosotros éramos en el Santo Tomás 6 cirujanos plásticos. Adivinen cuántos quedamos nada más. 3. Significa entonces de que hemos tenido una migración de la mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque sencillamente no es cómodo ni a gusto que quieras hacer cosas y no tienes con qué, que tengas que hacer turnos fines de semana, Año Nuevo, fiesta patria, Día de la Madre, carnavales. Después de cierta edad ya uno no quiere hacer esas cosas, obviamente. Y también el desgaste, hemos tenido una defunción dentro del departamento recientemente. Y bueno, son las cosas que uno en esta profesión nunca se sienta a analizar y ver. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres hacer plata o qué es lo que tú quieres? Tú quieres que familia viva bien, evidentemente, pero el vivir bien, si nada más haces privada, significa que vas a estar desesperado buscando pacientes para generar ingresos. Eso va a generar en ti un estrés muy grande, versus si te haces pública, tienes un salario fijo y por lo menos con eso garantizas para mantener a tu familia de la mejor forma posible. A la larga uno no lo ve así cuando está joven, pero cuando van pasando los años y tú vas terminando la vida profesional, te das cuenta de que aquí es donde la pública me sirve, que ya no hago privada, por lo menos tengo una vejez hasta donde yo pueda, hasta que me jubile, adecuada. Entonces hay que sopesar esas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahorita mismo hay una falta de subespecialidades. Entonces yo les exhorto a todos ustedes aquí que hagan su básica en Panamá. Si tienen la subespecialidad, háganla aquí mismo, pero si no la hay y hay la necesidad, por ejemplo, en oncología, por ejemplo, en cirugía plástica, por ejemplo, en radiología oncológica, por ejemplo, en todo lo que es las ramas de hepatología, tienen una gama enorme de especialistas para poder hacer. Simplemente tienen que enfocarse dónde es el lugar de cada cosa. Por ejemplo, en cirugía plástica, bueno, cirugía plástica es larga. ¿Por qué? Porque te piden ahora hacer 6 años de cirugía general, luego tienes que hacer 5 años más de cirugía plástica. O sea, estamos hablando de 11 años. Aunque hay programas que todavía se aceptan acá en Panamá, que solamente son de 5 años, pero generalmente solamente están en una institución en México y en Brasil. Pero en Brasil te piden que domines el portugués. Entonces, Estados Unidos es muy peleado para estudiar cirugía plástica. Allá solamente tenemos 2 cirujanos plásticos que se han formado en Estados Unidos, son la doctora Jackie Richa y el doctor Luis Picarami.
Yo actualmente soy el presidente de la Asociación Panameña de Cirujanos Plásticos y nada más tenemos 44 miembros, lo cual para una población de 4.5 millones nos faltan cirujanos plásticos. Por eso es que van a ver que en las instituciones los servicios de cirugía plástica 3, 4, no pasan de eso. Tenemos cirujanos plásticos jóvenes que han sido nombrados en la Ciudad de la Salud, pero en estos momentos están mirando al techo en unas instalaciones muy bonitas porque no tienen insumos para hacer reconstrucciones mamarias, para colocar expresiones tisulares, etcétera. Y no es sino hasta febrero que van a ver si pueden entonces hacer licitaciones para comprar expansores, implantes expansores para reconstruir mamas. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero los agentes de cambio van a ser ustedes y de ustedes depende que este país mejore. De ustedes depende que no sea un legisladrón el que nos evalúa a nosotros los médicos sobre si hacemos las cosas bien o no. Esta persona está completamente fuera de la realidad porque nosotros jamás vamos a donde un abogado a decirle cómo hacer sus cosas ni a donde un ingeniero a decirles cómo hacer sus cosas. Y ustedes mismos se dan cuenta cuando empiezan a hablar las incongruencias que dicen. Abran los centros de salud policlínica 24 horas. ¿Bajo qué premisa? ¿Va a haber más resfriado, diarrea, vómito? ¿Va a gastar un poco de dinero sin necesidad cuando se necesita el dinero en otras cosas? Entonces somos nosotros los que tenemos que dictar el camino y enseñar que nadie puede venir a nuestra casa a dirigirnos a nosotros. Entonces, ya desde que somos residentes, desde que somos internos, no se aguanten nada, díganlo, lo que les molesta. Tenemos que ser combativos, tenemos que entender que el sartén, del mango del sartén, los tenemos que tener los médicos. Entonces yo creo que es poca proactividad la que nos caracteriza en estos momentos. Y quizás también los que nos dirigen están muy mayores ya. Entonces la gente nueva es la que tiene que estar rejuveneciendo todas estas cosas. Y bueno, eso es lo que les exhorto. Bueno, muy largo, hablaba mucho y vamos ahora a lo que nos ocupa. Voy a hablar primero de quemaduras. Quemaduras es un tema sumamente grande y amplio, como para tratarlo en una hora. Voy a intentar de hacerlo rápido, porque tengo que hablar de quemadura en general, voy a hablar de quemadura facial y voy a hablar de quemaduras químicas. Todo eso en una hora. Vamos a ver. Entonces, bueno, quemaduras. Yo soy el doctor José Espino y esta clase está basada básicamente en esto, en el ABLS, así como hay ATLS, existe la ABLS, que es el Advanced Born Life Support. Eso ustedes pueden bajarlo aquí en AmeriBorn.org, pueden bajar completamente todo el folleto. Importante saber que la quemadura es un daño de la piel y los tejidos subcutáneos causados por calor, químico o electricidad. La piel tiene funciones. Las funciones de la piel: conservar la temperatura, conservar el agua corporal y ser una barrera para infecciones. En Estados Unidos aproximadamente hay 450.000 atenciones por quemaduras al año y aproximadamente mueren anualmente unos 4.000 pacientes. Y 3.500 de ellos por fuego en casa. 75% mueren en la escena o en el transporte y la mayoría de los que mueren o fallecen son los varones. Los niños menores de 5 años solamente se cuentan por 17% de los casos y una tasa de mortalidad de un 4%. En Panamá nosotros tenemos de 4 a 7 muertos por año y la unidad de quemados más grande que hay en el país está en el Santo Tomás, donde yo trabajo, y ahí tenemos un ingreso cada 24 a 48 horas por quemaduras. Nosotros tenemos una mortalidad un poquito más alta, que es del 7%, y aproximadamente manejamos unos 135 pacientes por año. Entonces, todo el tratamiento de un quemado debe buscar minimizar la infección, preservar lo más de la función y la forma y una adecuada rehabilitación. El promedio de estadía hospitalaria son de 13.5 días y el costo son casi $40.000 por paciente. El adecuado manejo de líquidos es lo que reduce la mortalidad en las primeras 24 horas, ya que la inadecuada resucitación es lo que hace que los pacientes fallezcan de temprano. Y luego de las 24 horas que ya hemos reanimado, generalmente es la infección. Pero la infección no pensaría uno en la piel, no, primero en el pulmón y luego en la herida. Las quemaduras se asocian a distintos factores epidemiológicos, ¿no? Los extremos de edad son los más susceptibles a fallecer
La extensión de la quemadura, luego del 50% de superficie corporal total quemada, es exactamente directamente proporcional a lo quemado. Por decir, tienes 60%, tienes un 60% de musculatura. La profundidad de la quemadura. No es lo mismo una quemadura superficial a una profunda. Las profundas tienden a tendencia a más complicarse. Y estados mórbidos preexistentes, como son los traumas asociados y la complicación respiratoria. La neumonía en el quemado es lo que nos va a matar al paciente. Los tipos de quemaduras son básicamente tres: eléctricas, térmicas y químicas. Las que más vemos son las térmicas. Y es muy común ver las eléctricas. ¿Por qué? Porque la gente en los barrios populares está tendiendo a hacer telarañas para conectarse al sistema eléctrico. Y ahí los ven que llegan todos quemados siempre. Y las químicas, y eso lo más lo vemos a nivel de las industrias. En la fisiopatología, esto es lo que le puede pasar a un quemado: choque hipovolémico, falla renal, hipotermia, un hipercatabolismo, acidosis, hipercalemia por la lisis del músculo y hemoglobinuria, sobre todo en los quemados eléctricos. Esto es todo lo que está alrededor de la quemadura: reacción inflamatoria con liberación de radicales libres, daño vascular, edema y éstasis microvascular, shock hipovolémico, hipoxia y falla orgánica múltiple como causa final de todo. En la historia clínica es importante tener presente varias cosas. Primero, si fue en un recinto cerrado o abierto. ¿Por qué? Porque en los recintos cerrados hay que sospechar quemadura por inhalación. Y la otra cosa, si es en un recinto cerrado, hay que pensar en intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono en un paciente quemado se va a caracterizar porque va a llegar al paciente hablando incoherencia, está desorientado. Entonces, lo primero que uno piensa es, debe ser que está con un trauma craneoencefálico. Y no, es intoxicación por monóxido de carbono. Y eso es lo más fácil de tratar. Simplemente le pones una máscara facial, oxígeno al 100% y en cuestión de unos minutos se le quita eso, porque desplaza el monóxido de carbono o el oxígeno. Las quemaduras eléctricas son de bajo o alto voltaje. Las de los enchufes de electricidad son quemaduras de bajo voltaje. Toda quemadura de la línea eléctrica son de alto voltaje porque son de más de 1000 voltios. Todas las demás son de bajo voltaje. La clasificación de las quemaduras, todos las sabemos. Enrojecimiento, como cuando vas a la playa, dolor, ardorcito, ese es de primer grado. Segundo grado, enrojecimiento, dolor y la aparición de ampollas. Y tercer grado, no hay dolor, se siente acartonada la piel, sencillamente es muy dura la quemadura. Entonces ya eso es una quemadura de tercer grado. Ya estas son otras clasificaciones que ni les menciono porque eso es para especialistas. En otros lugares hay capacidad de establecer la evolución de quemadura haciendo lo que se llama una termografía, que te permite bien las zonas están bien irrigadas versus las zonas que no están tan irrigadas y dar entonces una idea de la profundidad de la quemadura. Termografía y láser Doppler color. Eso no lo hay en Panamá. Entonces, establecer el ABC, vía aérea permeable, que el paciente esté respirando adecuadamente, asegurar que tiene una adecuada vía periférica y evaluar entonces la discapacidad del paciente, y hay que exponer al paciente, hay que quitarle toda la ropa para aplicar entonces la regla de los 9. La regla de los 9 es diferente entre el niño y el adulto. En la cabeza, 9 adelante y 9 atrás. En la espalda son 9 atrás y en el pecho 18 atrás y 18 adelante. Los brazos son 9 y 9 cada uno. El periné es un 1%, una pierna es 18% y la otra pierna es 18%. En el niño cambia, en el niño es más la cabeza 18%, igual que en el adulto, el pecho igual 18, igual en la espalda. Donde cambia un poco son en las extremidades inferiores, 13.5 y 13.5 y un 1% en el períneo. Los brazos son también iguales. Pero, como muchas veces no todo el mundo llega con toda la extremidad, o con toda la cabeza, o con toda la espalda quemada, entonces tenemos la regla de la palma de la mano. La palma de la mano le va a representar el 1%
de la porción quemada en el paciente. Entonces, lo que usted tiene que hacer, de todo lo que está en el cuarto de urgencia, a ver quién tiene la mano más parecida a la del paciente y dice, te tocó, te ganaste la lotería, vas a hacer la sumatoria para saber cuánto se quemó el paciente. Entonces, con la regla de la 1%, uno va simplemente poniendo sobre la quemadura 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí entonces calculas sumando 6%, por ejemplo. Lo más importante, en la evaluación inicial hay que remover el sitio de la lesión para detener el fenómeno de la quemadura. Los rescatistas deben tener precauciones universales, eso es lo ideal, eso jamás ocurre. Y en la evaluación primaria, el ABC, y en la disability o discapacidad, generalmente yo les recomiendo que se aprendan esta mnemotecnia, AP, que es si el paciente está alerta, si responde a estímulos verbales, si responde a estímulos dolorosos, pain, o no responde. Entonces, de esa manera, uno evalúa la discapacidad del paciente. En caso de lesión por químicos, hay que retirar la ropa, si es polvo, hay que cepillar la piel, hay que hacer una irrigación copiosa con agua. Desde el momento que se quema, durante el transporte e incluso al llegar al hospital. ¿Cuántos de aquí ya han ido al cuarto de urgencia de Santo Tomás? ¿Lo conocen? Una persona nada más, 2 personas, 3 personas. Ok, ¿cuántos de aquí se dieron cuenta que hay un baño ahí pegadito al cuarto de trauma? Nadie. Bueno, los invito cuando roten. La gente ve ese baño y dice, ah, sí, sé que se bañan aquí. Ya, no. Para cuando llega un quemado químico, ya nos llegó uno de un barco que transportaba óxido nítrico. Y esa vaina explotó y se quemó. ¿Tuvieras eso? Una locura. Pero el hombre echó para adelante y lo sacamos. Entonces, sí, para eso son los baños en los cuartos de urgencia. Entonces, en caso de lesión por electricidad, tenemos que retirar a la víctima de la fuente, apagar la corriente y utilizar instrumentos no conductores. Ya esto lo vi. Ok, ¿cómo sabemos si hay daño al tracto respiratorio? Debe haber edema de la vía aérea, obstrucción. Y puede haber entonces la necesidad de que haya que hacer una intubación endotraqueal temprana. Estos son los casos. Son casos de pacientes que llegan quemados periorbitariamente, sin brisas nasales, sin el bigote, sin cejas, edema de la lengua, edema de la boca, y están respirando agitadamente y tienen, cuando tosen, carbonáceo. Esos pacientes hay que intubarlos. Y si no se puede intubar, entonces hay que llamar a otorrino para hacer una traqueostomía de urgencia. En la ventilación es importante que tenemos que examinar la caja torácica para ver si no hay una quemadura circunferencial, que indicara que hay una restricción ventilatoria y que eso nos afectaría entonces a la oxigenación de los tejidos. Hay que tener precaución en las quemaduras circunferenciales y lo que les hablé, si está desorientado, darle oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay que hacer lo que se llama escarotomías. La escarotomía es una incisión del piel y el subcutáneo para entonces producir que, si son quemaduras de tercer grado en el tórax, que el tórax tenga una capacidad mayor de amplexación y amplexión. Son así, ¿no? Sí. Y a nivel de los dedos también el aspecto lateral. Entonces, en el tórax se hace una escarotomía en la línea axilar anterior y la otra que se hace es a nivel de la unión tóraco-abdominal. En los dedos generalmente son los espacios laterales de los dedos y en el dorso de la mano en los espacios metacarpianos. Aquí tenemos un paciente con una escarotomía en tórax que fue a cuidados intensivos. Aquí tenemos un paciente que se hizo una escarotomía en la mano y en el antebrazo. Y acá casos más graves que se hacen escarotomías en las piernas, en lo que son los muslos. ¿Eh? Y tenemos otro caso. Y bueno, en circulación, siempre que haya una quemadura circunferencial, debemos sentir y evaluar los pulsos arteriales. A nivel de los pies, el pulso medio, a nivel de las manos, el pulso radial cubital, ¿verdad? Todos los pacientes deben iniciarse la respiración con fluidos, que vamos a hacer eso ahorita, cómo se calcula. Colocarle una sonda urinaria y nasogástrica.
¿Cuáles son más o menos en los quemaduras de más de 20% de superficie corporal quemada? Hay que calcular con la regla de los 9. En los niños es diferente. Por ejemplo, 5 años o menos se le calcula más o menos a 125 cc por hora. De los 6 a los 13 años, 250 mililitros de lactato Ringer por hora. 14 años o más, 500 cc por hora. Ya eso es como adultos. Entonces, aquí está lo que hablamos, lo de la regla de los unos y esto, la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland es lo que nosotros usamos en los cuartos de urgencia para calcular la cantidad de fluidos que hay que pasarle al paciente quemado. Se calcula 4 cc por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal total quemada. Eso me va a dar los cc en 24 horas. La mitad se la van a pasar en 8 horas y la segunda mitad en 16 horas. Paciente hay que dar la analgesia, eso duele. Ver si hay síndrome compartimental, escarotomía, pensar en intoxicación por oxígeno para todos. Y si es una quemadura eléctrica, hay que pensar en la rhabdomiólisis, que se caracteriza por producir mioglobinuria y insuficiencia renal aguda. Cuando hay una quemadura eléctrica, el objetivo debe ser mantener el flujo urinario más de 100 cc por hora, alcalinizar la orina y un desbridamiento para evitar que se siga depositando elementos de la mioglobina en el riñón. Así se ve una mioglobinuria. Yo las he visto más rojas incluso. Y aquí está lo de la fórmula de Parkland. Muchos preguntan, ¿se deben utilizar coloides durante el paciente quemado? No. Generalmente las primeras 24 horas nos vamos con cristaloides y después de las 24 horas sí se puede utilizar plasma, albúmina para la reanimación. Esto generalmente ya está a nivel del cuidado intensivo. Usualmente acá lo que hacemos es que nosotros manejamos la quemadura y el intensivista agudamente maneja al paciente quemado en cuanto a fluidos. Y luego entonces, y si tiene que estar en ventilador, entonces lo maneja el intensivista y luego nos lo pasan a nosotros. Ok, ya estoy en repetir. ¿Cuándo hay que transferir un paciente a la unidad de quemados? Todas las quemaduras de tercer grado, así sean menos del 5 o el 10%. Todas las quemaduras de segundo grado que tengan un 10% de superficie corporal. Quemaduras en áreas especiales, cara, manos, pies, genitales, perineo, quemaduras químicas de alto voltaje y quemaduras complicadas con otros traumas. Y este es el resumen más o menos de lo que deben tener presente para todo paciente quemado. La primera curación que le hacen al quemado no debe ser agresiva, debe ser remover suavemente todo lo que está levantado de piel. Siempre acordarse del toxoide tetánico, si no lo tienen hay que aplicárselo igual. Y el control del dolor y del ardor. Si la quemadura no duele, no es que esté mejor, significa que está peor porque es de tercer grado. Si estás en Darien y no tienes lactato Ringer, ¿qué se les ocurre que pueden utilizar? ¿Perdón? Salina. Ok, no tienes salina. ¿Qué se te ocurre? Destrocen salina, ¿no? Y ya no tiene destroza salina, destrocen agua. La cosa es que ole un fluido. Pero esa es la secuencia, muchachos. Bien, seguimos. Entonces, el resumen básicamente es esto, ¿no? Quemadura o escaldadura, 12 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada en adultos y niños de más de 14 años. Niños de menos de 14 años, 13 cc de lactato Ringer por kilo por porcentaje quemado. Infantes y niños pequeños de menos de 30 kilos, 13 cc por kilo de lactato Ringer por porcentaje de superficie corporal quemada, más dextrosa al 5 con lactato Ringer para mantenimiento. Quemadura eléctrica en todas las edades, 4 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal total quemada, más destroza al 5 de lactato Ringer para mantenimiento en niños y en infantes. Entonces este es el resumen actual del APLS, ¿okay? Que no usa la regla de los 9. Gracias a Dios nuestros quemados son no son tan grandes siempre y se puede manejar con la regla de los 9 o la mano.
El manejo ambulatorio se debe considerar cuando ya la resucitación con fluidos se ha completado, no se prevén complicaciones en la quemadura a corto plazo, no existen manifestaciones locales sistémicas de sepsis y cuando hay una adecuada nutrición oral enteral. Y el control satisfactorio. Por ejemplo, aquí hay un manejo de una quemadura de segundo grado. Las de segundo grado pueden ser superficiales o profundas. Cuando ustedes ven el puntillado rojizo, estamos hablando de una de segundo grado profundo. Cuando se ve blanquecina, entonces estamos hablando de un segundo superficial. Entonces ahí ven más o menos, estas son quemaduras que cierran más o menos a los 15 días. Toda quemadura que ha pasado más de 15 a 21 días es una quemadura que no va a cerrar. Por tanto, requiere la aplicación de un injerto. Eso siempre es importante que lo sepan. Lamentablemente yo tuve la triste historia de una doctora que hizo su internado, que por más de 3 meses tuvo curaciones de una quemadura y la quemadura no cerraba, hasta que alguien se condolió y le dijo, vaya al Santo Tomás, atiéndase y vea la quemadura. Y efectivamente era una quemadura profunda de segundo grado que había granulado, pero que si dejábamos que eso epitelizara solo iba a demorar 1 año por lo menos. Entonces se le colocó su injerto. Entonces ya saben, 15 a 21 días, quemadura que no cierra, quemadura que necesita injerto. ¿Cómo saben si estamos resucitando bien? Bueno, cuando tienes un gasto urinario adecuado, entre 30 a 50 cc por hora, y cuando el niño debe mantenerlo a 1 cc kilo por hora. Cuando tienes una adecuada presión arterial, frecuencia cardíaca y adecuada saturación. Cuando hemos completado la resucitación, no hay más acumulación de edema, gasto urinario adecuado y solamente los requerimientos basales. Si hacemos las cosas bien, nosotros tenemos nuestro paciente compensado en 24 horas, por tanto, no solamente necesitamos darle líquidos de mantenimiento. ¿Cómo tratamos las quemaduras? Bueno, hay muchas formas o conductas de hacerlo. Primera, curación desde el primer momento que lo vemos. Cuando son de tercer grado hay que esperar que la escara se delimite. Inicialmente la de tercer grado se ve blanca, se ve blanda. Todavía no he hecho la escara. La escara la va a hacer en cuestión de varios días, más o menos 1 semana. Cuando la escara se delimita, la escara está dura, entonces que uno va a debridar esa quemadura. Que muchas veces nos critican por eso, porque no saben. Es que, pero está quemado, ¿por qué no lo llevas al salón a debridar? Pero si son de tercer grado, no tiene sentido que lo lleve a debridar mañana, porque sencillamente eso, aunque yo pase el dermatomo, no voy a traerme nada porque el tejido está blando. Entonces, quemadura de tercer grado se espera como 1 semana para llevarlo al salón a debridar. Eso es importante que lo sepan. Porque hay que eliminar la escara, el tejido desvitalizado, preparando entonces la superficie para la reparación definitiva, que es con un injerto. Maniobras comunes generalmente es limpiar todos los detritos que hay a nivel de la quemadura. Y aquí vemos las distintas etapas que vemos, ¿no? Cuando llega, cómo va evolucionando, se ponen rojitas y después la evolución. Aquí básicamente esto es un corolario importante. Todo paciente que se quema, todo paciente que genera secuela. Tal cosa es que, ay doctor, no me va a caer ni una mancha, no se va a dar cuenta. Eso no va a pasar. Ni así seas el que vive en un área bien remota hasta la persona más rica y millonaria de este país. Yo conocí a la señora Pelas. La señora Pelas tuvo un accidente aéreo, tuvo una quemadura profunda en ambos brazos. Y tú le ves los brazos y los antebrazos de ella. Pelas es la dueña del Ron Zacapa, la dueña del BAC, etc. Ni ella pudo mejorar el aspecto de sus quemaduras. Entonces, no hay dinero en el mundo. Todas van a generar secuelas. Quien te diga eso, que no va a generar secuelas, es raro. Entonces, mira, aquí tenemos lo que son las secuelas, las discromías, un área más pigmentada que la otra, las retracciones. Una de las quejas comunes del paciente quemado es que dice, ay doctor, yo me quemé, pero ahora que estoy ya mejor, siento que la piel está dura. Claro, porque se perdieron todos los anexos, el sebo. Y la otra cosa es que los primeros meses el paciente se le va a quejar de que con nada y nada esa piel se levanta, porque inicialmente la piel es muy delgada, muy frágil. Con nada de nada la piel se le levanta. Entonces hay que explicarle eso al paciente, que durante 6 a 9 meses la piel se le va a estar levantando.
Aquí tenemos otro caso, una quemadura de segundo y tercer grado en el pecho, en un lado, en otro son de segundo grado. Y el desbridamiento puede ser quirúrgico, que puede ser con excisión con dermátomo, con el Versayet, ¿verdad? O enzimático con proteasas, como son la bromelaína, que es de origen vegetal, que es de la piña, o el Nexobrid, que es el nombre comercial de esto, ¿no? Aquí tenemos con dermátomo en un lado y con bisturí en el otro. Y el debridamiento quirúrgico con el Versayet. El Versayet básicamente utiliza flujo de alta velocidad para producir un desbridamiento localizado en el área. Eso entonces nos permite hacer una desbridación efectiva y muy localizada de la quemadura. Eso hay bastante ahorita mismo. En Santo Tomás tenemos bastante. Y puede ser, si rotan por allá, que vean eso. El Nexobrid es básicamente a alguien que se le ocurrió hacer, separar la bromelaína de la piña y utilizarlo, pero es sumamente doloroso su aplicación y puede provocar entonces dolor, costoso, y bueno, nosotros hicimos nuestro propio Nexobrid. Agarramos la piña, la ponemos a desecar y eso genera como una melaza. Esa melaza se la aplicamos al paciente y lo utilizamos. Lástima que no tenemos estudios realizados para probar eso. La quemadura en la mano, tenemos que tener claro aquí un caso claro, mira cómo se utilizó el Nexobrid en un varón de 43 años y vemos cómo se le debridó la quemadura de tercer grado hasta su cicatrización. El Nexobrid no se puede utilizar ni en quemaduras químicas ni eléctricas, no se debe aplicar en áreas genitales, no funciona en escalas duras y no se utiliza en las primeras 72 horas de la quemadura, usualmente al cuarto o séptimo día, porque generalmente se trata a las quemaduras de tercer grado. Hay que hacer analgesia regional o general y la contraindicación absoluta de aplicar el Nexobrid es la alergia a la bromelaína, piña o papaína. Aquí hay estudios que hablan de eso. Desbridar. ¿Cuántos aquí si tienen una quemadura de segundo grado y ver una ampolla, la rompen? Alcen la mano, no tengan pena. Diga, primero, los que rompen la ampolla, alcen la mano. ¿Cuántos rompen la ampolla de la quemadura de segundo grado? Nadie. Nadie la rompe. Ok. ¿Cuántos entonces no la rompen? Todos no la rompen. Ok, mira. Bien, aquí digamos que hay un 50 y 50. Ok. Los que dicen que no hay que romperla, dicen que si no la rompes, vas a retrasar la cicatrización de la quemadura. Eso es lo que dicen los que hay que romperla. O sea, vas a retrasar, si al final esa ampolla se va a romper, vas a retrasar la cicatrización de la quemadura. Y lo que dicen que no la toques es que la barrera la rompe y al romper la barrera entran las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, al final, ¿qué es lo que tú quieres? Que tu paciente cicatrice. O sea, si tú me preguntas a mí me gusta romper las ampollas. ¿Por qué? Porque voy a pasar menos tiempo con el paciente. Entonces, creo que aprendieron algo nuevo hoy. Mira, nadie me dijo que había que romper la ampolla. Pero es así, es así, es así. Excelente. Les enseñé algo que se les va a quedar en la cabeza para toda su vida. Ok, la flictela, ahí está lo que decía. Los que dejaban intactas decían porque era superficial y va a regenerar, que es indolora, no está expuesta, la infección es rara, el líquido se reabsorbe, aspiración. Esa es otra cosa. Tienes la ampolla, puedes aspirarla y le dejas esa pielecita que quedó ahí, déjasela encima. Le sirve de apósito transitorio, al par de días eso se va a mudar o quitar. Aquí tenemos esto es lo que yo digo. Esto es un niño. En un niño tú no vas a romper ampollas. Jamás. Un niño de 3 años, imagínate. Entonces ahí sí se maneja conservadoramente 100%. Y ves la evolución perfectamente. Bien, ¿qué usamos para curar las quemaduras? Sí. Lo más común es la sulfadiacina de plata. En otros países como Argentina tenemos el plastulal, que es sulfadiacina de plata con lidocaína. Eso todavía no lo tenemos acá. Vitamina A y lidocaína no hay. Acá nada más hay sulfadiacina de plata, que es lo que utilizamos en la unidad de quemados. Básicamente lo que se busca es retrasar la colonización, mantener la densidad baja de proteínas, de bacterias, flora menos diversa, evitar conversión de quemaduras de espesor parcial a total. Esa es otra cosa. Cuando tú tienes una quemadura de espesor parcial y de repente a la semana o 2 semanas ves que se profundiza, señoras y señores, tienen una quemadura infectada.
Entonces ahí es donde tienen que pedir consigo no la quemadura, llamar a infectología a ver qué se les ocurre. Toda quemadura que era de segundo y se profundizó y se convirtió en tercero, piensen en la infección. Signos locales de infección, esto que ustedes ven aquí. Cuando ven ustedes un color marmóreo, verdoso en la quemadura, ¿qué elemento está metido ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? No oigo. Hablen sin miedo, no hay problema. No. ¿Cuál? No, estafilococo. ¿Quién dice estafilococo? No. ¿Quién más? ¿Otra bacteria? Estreptococcus pyogenes, puede que tenga, sí. Pero la que da el color verde, ¿cuál es? Pseudomonas aeruginosa. Esa es la pesadilla de la sala de quemado. Tú vas a una sala de quemado, nada más métete en los expedientes y léelos. Todos tienen pseudomonas. No me preguntes por qué, pero es así. Entonces, cuando tienes un paciente quemado con pseudomonas, ni se te ocurra ponerle un injerto, porque lo que va a ocurrir es que la pseudomonas se lo va a agarrar de manjar y se lo va a comer todito. Entonces, no aplicar, hacer injertos hasta que no se controle la pseudomonas. ¿Cuál es el antibiótico para la pseudomonas de elección? Pime, las pymes, y si no tienes FPIME, las pymes que vas a utilizar. Carbapenem, wow, ustedes son finos, chuzo. Bueno, estás allá en Metetí Darién, no tienes ni Cefepime, ni la otra pyme, ni ninguna de esas. ¿Qué le das? Pero si no tienes nada de eso en Darién, ¿qué se te ocurre? Ok, ciprofloxacino, L-quine, levofloxacino, quinolona, oral. Ok, eso es importante. Si es un niño, chica, amoxa con ácido clavulánico, pero no le pega la pseudomonas. Buena pregunta. Vamos a dejarlo de tarea. Está bien. Muy buena. Muy buena. La sulfadiacina de plata, bueno, es que es bacteriostático, es importante. No mata las bacterias. Eso es importante que lo sepan. Esto tiene poca pretensión de la escara y hay posibilidad de kerníteros en niños. Por eso es muy poco utilizado. Hay otros productos como el sulfamilón que se utilizó mucho durante la guerra de Corea y Vietnam, ya eso no se usa, pero es muy doloroso. El mafenide también, ya tampoco se usa. El nitrato de plata, ok, de ahí surge, el nitrato de plata surge de por qué la gente se le empezó a ocurrir que la pasta de dientes servía para la quemadura. Si ustedes van a una farmacia y compran un nitrato de plata, siempre se lo van a dar en un tubito que parece una pasta de dientes. No me preguntes qué ser humano se le ocurrió y que, bueno, si das esto como un tubito, vamos a usar pasta de dientes. Entonces es muy común en Panamá, no, yo que la estaba curando con pasta de dientes, porque las sulfadiacinas vienen en tubitos parecidos a la Colgate. Entonces, algunas sulfadiacinas vienen con nitrato de plata, lo cual lo hace un principio activo, una sulfadiacina argentizada, pero aquí en Panamá no hay. Muchas veces lo que hacemos para curar las quemaduras y los injertos es yodo, que es lo que hay bastante. Cuando pensamos entonces en hongos, puede utilizar nistatina en crema o estafilococo, estreptococo, mulpirracina o fusidin. Y todas estas cosas funcionan. El hipoclorito de sodio se utiliza mucho ahorita en los cuartos de urgencia. Yo veo que ahora el hipoclorito de sodio lo tenemos en gel, lo tenemos en spray. Chuleta, el que se le ocurrió eso debe estar feliz, muerto de la risa, gozando su plata de sus millones de dólares que se ha creado. Pero antes lo que nosotros hacíamos es que agarramos un litro de agua estéril y le poníamos una tapita de Clorox. Y ese era nuestro hipoclorito de sodio. ¿Sí, señor? Y funcionaba perfectamente. Entonces ya vienen y lo comercializan. Digo, en medicina hay muchas cosas que todavía no se han inventado, creado. Y alguien se puede colar en algo y ya se millonario. Así es. Y bueno, entonces es así. Entonces, cierre temporal de las heridas, esto también es importante porque muy poca gente sabe que durante los 80, antes de que saliera el HIV 70 y 80, se utilizaron muchas membranas amnióticas, ¿no? Entonces se colocaba como un apósito temporal la membrana amniótica y vieron estudios y se funcionaba muy bien porque se ponía la membrana amniótica sobre la quemadura. Lamentablemente esto se tuvo que detener
porque llegó el HIV. Entonces ya no se utiliza. Incluso hay por ahí todavía algunos estudios que dicen que se puede esterilizar con radiación, que se puede utilizar. Seno injertos. Bueno, aquí es donde viene todo lo que ustedes están viendo ahorita mismo. Y la más común de los senos injertos, o sea, que son injertos transitorios de una especie que no es la humana, es el injerto de la tilapia. Costes médicos. Los procedimientos de la piel de cerdo congelada o el tejido humano han sido empleados para promover la proteína de la científicos de la Universidad Federal de Ceará han descubierto que la piel del pez tilapia, rica en colágeno, puede ayudar a la adaptación. Está probado que la piel de este pez tiene gran cantidad de colágeno tipo 1. Es importante para la adaptación de limantas, dice el investigador. La investigación espera que el tratamiento se considere parcialmente viable y elimine a otros de la piel de estos peces. Así es. Entonces, mira, también se utiliza la piel del cerdo disecada, que es la piel que se llama pelcuprón, y vienen todas las sintéticas, que eso también hay bastantes. Tenemos las matrices dérmicas, tenemos el duodermo o parche hidrocoloide, que eso lo deben haber visto, duodermo en distintos tamaños, cómo se aplica sobre la quemadura, y es para que la paciente no esté metiendo la mano. Y tenemos también los sustitutos dérmicos. Los sustitutos dérmicos los aplicamos para que haya una reconstrucción de la herida. Anteriormente nada más se le ponía piel a la quemadura, pero no se reconstruía la dermis. Aquí tenemos un injerto mallado sobre una matriz dérmica en el área del codo. ¿Por qué? Porque esto lo que se necesita es que haya una adecuada flexión-extensión. Si no le ponemos la matriz dérmica, seguro hace una retracción. Por eso hay que poner matrices dérmicas. Cuero cabelludo, debridamiento, se colocó una matriz dérmica y entonces se pudo lograr el cierre adecuado con un injerto, como lo ven en la siguiente diapositiva. Se debridó, ¿verdad? Se creó el área cruenta, se abrió la diploe en la tabla externa en la cabeza, granuló, ahí se puso una matriz dérmica y luego sobre eso se colocó un injerto. La piel artificial es la que básicamente todos quisiéramos tener, la más que 4x4 cuesta $7,000, $8,000. Y básicamente tenemos también ya sustitutos de piel electrónicos, eso también se está estudiando ahorita mismo. Y también ha logrado que puede utilizarte prótesis que tienen un aspecto que puede llevar sensibilidad que se transmite por el antebrazo y brazo. Todo eso estamos en estudios. Entonces, tanto es así que los que promocionan esto dicen que son capaces de cambiar un pañal en un niño con la prótesis. Increíble. Bien, entonces la piel artificial, el nombre comercial es la íntegra. Esto fue inventado después de mucha investigación por muchos años. Entonces, básicamente lo que uno hace es que debrida el centro de la quemadura, coloca entonces el íntegra, debrida la quemadura, lo dejas el área limpia, colocas la lámina de piel artificial o íntegra, se regenera toda la estructura dérmica, levantas entonces la capita de arriba, entonces agarras una fina capa de piel y se la injertas. Entonces aquí tienes caso, por ejemplo, mira, usted un caso de una retracción a un cuello severa, se debridó toda la quemadura, se le colocó el íntegra, que es eso que ustedes ven transparente allí. Allí inicialmente uno lo ve feo, lleno de como de secreción, pero realmente lo que está ocurriendo es una regeneración de toda la dermis. Y al final tienes un cuello reconstruido con una movilidad apropiada. Entonces esto es lo que se busca con eso, tener una piel más móvil, más fácil. También funciona muy bien en lo que es la cobertura de los tendones. Cuando tienes áreas tendinosas muy expuestas, debridas bien, limpias bien, colocas el íntegra y en cuestión de 21 días tienes esta área así que ya puedes injertar. En los defectos óseos, como lo vimos, debridas bien, colocas entonces el íntegra y luego puedes colocar una fina capa de injerto. La piel cultivada, ustedes saben que aquí en Panamá hay un banco de piel. Está en el hospital del niño. ¿Y por qué no está funcionando? ¿Alguien sabe? Porque no hay plata. Pero tenemos para tener aviones de guerra. Entonces el banco de piel está construido. Lo hizo una Teletón.
pero no hay el personal nombrado en el ministerio, y lo hay gente, citotecnólogos que están ávidos de trabajar para crear nuestro banco de piel. Aquí están, ahí están en el cuarto piso del Hospital de Niños. Ahora bien, me dice el doctor Rivera que el banco de piel va a ser una realidad con el hospital nuevo y que va a hacer un esfuerzo humano para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ese banco de piel no nada más va a servir a los niños, va a servir a los adultos también. Tú nada más necesitas 1 centímetro cuadrado de piel del paciente y lo llevas a un banco de tejido, lo cultivas, el banco de piel, en láminas, en unas cámaras especiales que estimulan el crecimiento celular. Vamos a ver si usted sabe cuál es la célula que regenera la piel. ¿Cuál? Pero, o sea, ¿cómo se regenera el epitelio? ¿En qué capa de la piel está el epitelio? ¿Dónde se regenera? En la capa basal. ¿Y ahí qué vive? El que era el queratinocito. Entonces, eso es lo que hace un banco de piel. Un banco de piel cultiva queratinocitos del paciente en una lámina especial. Entonces, esa lámina, tú luego, que esperas, eso está en una semana, tienes queratinocitos ahí viables. Entonces, ¿tú qué haces? Tú agarras la lámina y vienes y se la pones al paciente y se la dejas allí. Y ese es el famoso banco de piel. La gente piensa que es que viene con un pedazo de piel y se lo pone. No, no es eso. Son cultivos de queratinocitos. Y entonces esto funciona a mil maravillas. El paciente se recupera más rápido. Son sus propias células. Es increíble. Pero bueno, tenemos un banco de piel que tiene más o menos ya fácil, va 4 años sin funcionar. Bien. Injertos cutáneos. Cuando la quemadura no cierra, hay que injertar. Son de espesor parcial, epidermis, parte de la dermis, o espesor total, epidermis y dermis. Más o menos eso es lo que ilustramos. Esto es importante saber que un autoinjerto proviene del mismo paciente y su injerto proviene de individuos genéticamente idénticos, gemelos, o al injerto homoinjerto de individuos de la misma especie o senoinjerto de otra distinta especie, como puede ser la tilapia. Aquí está más o menos el resumen. El espesor generalmente pueden ser delgados, medianos o gruesos, según el espesor. Los dermátomos es que uno calcula el espesor porque trae una palanquita que tú lo divides, ¿no? Y lo escoges según el área, lo que quieras, el defecto, el tamaño del defecto, y lo que quieras, la profundidad del defecto, y lo que quieras reconstruir. Los injertos cutáneos se nutren por 3 fases. Primero, se alimentan del suero las primeras 24 a 48 horas. Luego empiezan a crecer vasos del lecho al injerto y luego ocurre la revascularización o formación de vasos posteriormente. Eso ocurre, aquí está, 24 a 48 horas, la emisión plasmática. Luego, a partir de las 72 horas, la formación de yemas vasculares, la red de fibrina, y luego entonces hay una revascularización. ¿Cómo a la revascularización? 3 teorías: la anastomosis entre vasos del injerto y los vasos del lecho, la formación de capilares, combinación de vasos nuevos y viejos. Por eso se dice que antes de los 5 días el injerto está adherido, pero luego de los 5 días se puede decir que ya el injerto está prendido. Por eso que ustedes van a ver que cuando ponemos injertos, no lo descubrimos al día siguiente. Esperamos de 3 a 4 hasta 5 días algunos para descubrir el injerto. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si el injerto pegó o no pegó. ¿Y cuál es la primera causa de que el injerto no pegue? A ver, ¿cuántos saben? ¿Quién se le ocurre pensar por qué? La primera causa, ¿cuál es? Que en el lecho receptor, cuando tú debilidaste, hagas un hematoma y no se pegue. Y la segunda causa más frecuente es la infección, ¿verdad? Por eso es que cuando sean médicos internos y nos pidan evaluar a un paciente, ¿qué necesita este paciente para que el injerto funcione? Primero, que tenga una adecuada hemoglobina, 10 o más. Que tenga las proteínas totales y fraccionadas en niveles aceptables, normales. Y tercero, que aquí, el último cultivo de la semana pasada, no te haya crecido ningún microorganismo. Entonces nosotros tenemos que pasarnos nuestras visitas en las interconsultas contestando:
mejora la hemoglobina, tiene microorganismos y sencillamente nos atrasamos. Entonces, este es un dermátomo. El dermátomo puede ser manual, de Zimmer, y aquí están los anchos que se pueden sacar, ¿verdad? Puede ser de 4, de 6 y de 8. Así está como se saca un injerto. El injerto, cuando tenemos áreas muy grandes, entonces se pasa por un mallador. Los malladores tienen un tambor que puedes hacerlo de 1 a 3, de 1 a 6 o de 1 a 8, según lo que tú quieras expandir, ¿verdad? Entonces aquí está un injerto mallado y se ve cómo se ha expandido de la posición original de donde se encontraba. ¿Cómo lo fijamos? Lo más rico es fijarlo con grapa. Cuando no hay grapa, tenemos que fijarlo con suturas, nos demoramos. Entonces, ¿cuál es la función funcional que debe dejar a un paciente quemado? El cuello en extensión, la axila en 90 grados, el pie en 90 grados, los codos en 140 grados, las metacarpofalángicas en una flexión de 90 a 130 grados, las interfalángicas en extensión, el pulgar en abducción, la rodilla en extensión y los miembros siempre elevados. Nosotros utilizamos en la unidad de quemados la hidroterapia, las cabinas, las tinas de remolino. Muchos se nos critican porque dicen que eso ya no se debe usar, que hay una infección cruzada, etcétera, pero es lo que tenemos y es lo que usamos. En la cara, nunca un quemado cúrranle en la cara. O sea, es una cosa que yo he visto mucho, que uno llega de que evaluación por quemadura facial y llega y parece una momia. No, no, no. La quemadura facial se deja expuesta, ¿ok? Y se cura con fusidato sódico o mupirocina. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a ser una escara horrible. Ay, que cuando la ven así, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero al final, miren, el paciente aquí lo vemos, y al final básicamente queda sin arrugas, que es lo que más les gusta, que no tengo arrugas ya, doctor. En los genitales, generalmente hay que hacerla expuesta. Cuando ustedes van a una sala y ven que el paciente tiene como una tolda con una sábana encima y una lámpara, ¿qué es? Básicamente esto, que es una cura expuesta, ay, disculpo, es una cura en un área expuesta para que seque, porque es un área muy húmeda. Entonces, por eso es así. Entonces, aquí, en la oreja, ¿cuántas son las causas de una oreja en coliflor? ¿Saben lo que es una oreja en coliflor? Trauma, ajá. ¿Y la otra causa? Las quemaduras. ¿Pero por qué? Porque les da una condritis por pseudomonas aeruginosa. Entonces, como este es el caso, entonces este paciente tenía quemadura facial, pero una condritis supurativa por pseudomonas. Se le manejó con antibiótico oral, intravenoso en sala, y luego entonces con oral en casa y mejoró bien. ¿Qué es esto? Paciente quemado llega, te ven la pupila y ven esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Ya dieron oftalmo? Ah, ok. Bueno, no tienen por qué saberlo. Cuando la córnea se quema, la córnea se ve blanca. Eso se llama leucoma por quemadura. Entonces esto es un leucoma por quemadura. Y ahí lo único que queda que es banco de córnea. Si eso viene después. Ok, gracias a Dios es muy raro porque el ser humano tiene la particularidad que cierra los ojos cuando se quema. Cuando hay una explosión más así, y casi nunca se queman los ojos. Generalmente estas quemaduras uno las ve más en quemaduras químicas, cuando algo explota o se riega de un ácido y eso, ¿no? En la mano hay que hacer una excisión temprana más injerto y hay que hacer una movilización temprana. Eso es importante. Bueno, terminamos lo que son las quemaduras. Ok, el otro tema que vamos a hablar es un tema muy interesante. No sé si quieren con un break o queremos seguir, no sé, ustedes me dicen. ¿Seguimos? Sí. Ah, ok, perfecto, muy bien. Bien, bienvenidos ahora a Doctor 90-210, Stream Makeover, Budget, todo lo demás.
Dígame, Una pregunta. dígame. Yo estaba dando una charla de ahora y investigando de lo que decía la ABA. Ellos decían como que ya no se recomienda usar Parkland porque encharcaba a los pacientes. Entonces, ¿qué opinas de? Bueno, yo todavía no he visto un paciente encharcado en quemaduras. Y eso que nosotros manejamos cantidades industriales. De por sí, cuando llegan atrasados, estamos pasando de que 6, 10 litros en cuestión de 4 o 5 horas. Y no nos ha pasado. Ok, ¿qué hay más riesgo? Que te quedes corto. Eso hay más riesgo, que te quedes de más. Y generalmente los pacientes quemados son jóvenes. Obviamente, si tienes un paciente con una reserva cardíaca disminuida, una función renal comprometida, ahí sí tienes que ir más suave. Pero si es un paciente sano y joven, dale duro, porque las primeras 24 horas son vitales para que no haya choque hipovolémico, para que no haya falla orgánica múltiple y no se liberen radicales libres, no haya hipoxia en los tejidos, etc. Bien, entonces vamos ahora a... Ahora sí. Bien, vamos ahora a más nos interesa a todos. Ok, básicamente, el cirujano plástico, como ven, es una cuestión amplia, muy amplia. Entonces, nosotros acá tenemos nuestra página web. Eso es importante saber y entender que nosotros tenemos la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, así se escribe, Asociación Panameña de Cirugía Plástica.com, y ahí tú tienes todos los cirujanos plásticos que hay en Panamá, con su currículum, con toda la información que tú necesitas, sus contactos, etcétera, y que los lleva a sus páginas web. La Federación Americana, yo pertenezco al Santo Tomás, a la Universidad de Panamá, y yo me gradué aquí, en el Instituto de Cirugía Reconstructiva Jalisciense, en Guadalajara. Allí se financiaban los programas de reconstrucción que se hacían en la mañana con lo que les entraba de cirugía cosmética en las tardes. Y entonces uno hace manitas. Entonces ahí tú tienes que pagar una anualidad de $1.500 para que te entrenes en cirugía cosmética. Mucha nariz, mucha liposucción, mucha cirugía de mamas, muchos maestros de la cirugía plástica mexicana allí. Tú te formas. Actualmente hay 3 panameños formándose en cirugía plástica en el Instituto de José Guerrero Santos. Yo estoy aquí de presidente, ya voy a salir el otro año y bueno, en abril de este año tenemos el Congreso Ibero Latinoamericano de Cirujanos Plásticos, vienen de 800 a 1.000 cirujanos plásticos de todo el mundo. Casualmente llegué un poquito tarde porque estaba firmando una promo para traerlos. Y bueno, va a ser increíble porque vamos a tener los 2 grandes salones del Centro de Convenciones Amador con presentaciones continuas por 3 días de cirugía plástica. Vamos a ver de todo, desde reconstrucción hasta cirugía de glúteos, cirugía de mama, nariz, facial, todo. Incluso va a haber unos talleres, pero ya dirigidos a cirugía plástica, de reconstrucción del labio y paladar, de rinoplastía, con modelos, en modelos no vivos, sino no. La cirugía plástica se refiere del griego plástico, que significa moldear o cambiar. 2 ramas, la reconstructiva y cosmética.
Hablamos de quemaduras, la cirugía craneofacial, todos estos síndromes, síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de eh, Cruzón, todas estas cosas. Y esto es, después que terminan plática, quieren ser craneofaciales, hacen 2 años más. Casi nada, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ustedes hacen su cirugía plástica en cualquier parte del mundo. Pero ustedes hoy en Estados Unidos dicen, I want to be a craniofacial surgeon. Las universidades se quedan con ustedes. Venga acá, doctor, lo necesitamos. Ahora bien, vas a tener trabajo, muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque nadie hace eso en Estados Unidos. ¿Vas a ganar bien? Sí, vas a ganar entre el primer año, $500,000 al año, fácil. Pero digo, los niveles de vida son más altos. Pero te agarran, o sea, terminaste plástica, bueno, voy a hacer craniofacial. Te agarran y te agarran buenos programas. Porque la craniofacial en Estados Unidos es como una cosa olvidada, cosa oculta. Había un profesor con el que yo roté, que es el doctor Kenneth Salger. Lamentablemente murió en la pandemia. Y el doctor nos decía que no todo es poner tetas y hacer culos, que hay más cosas más altas que uno debería apreciar, que es craniofacial. El hospital de niños ustedes ven que no hacen craniofacial casi, pero sí hacen mucho labio para dar hendido. Nosotros ahorita acabamos de hacer la misión, yo no fui, pero fueron mis otros colegas, del Hospital Chicho Fábrega de Santiago. No sé si vieron las redes. Todos son miembros de la asociación y esas son las cosas que nosotros hacemos por la comunidad. Lamentablemente no podemos hacer jornadas en el Santo Tomás de craneofacial, ni del Libre Panadal, ni nada de estas cosas. Y el hospital de niños resuelve, pero tiene mucho volumen y hay que hacerlo. La mayoría de los problemas del labio y paladar lo tenemos en las comarcas, porque ellos se casan entre ellos. Entonces ahí está el problema. Entonces la otra cosa es la microcirugía, que esa es una ciencia oculta aquí en Panamá. Nadie hace microcirugía. Hay formas de reconstruir, reconstruimos las formas de la microcirugía y la reconstrucción por cáncer, ¿verdad? Ok. Entonces, la cirugía plástica cosmética, que es lo que ustedes tienen que separar, lo que ven en las redes que no es real versus lo que es real. Las cirugías plásticas cosméticas son la blefaroplastía, la rinoplastía, la ritioplastía o estiramiento facial, la mentoplastía, la mamoplastía de aumento, la reducción mamaria, la liposucción, la abdominoplastía y el nuevo capítulo que se ha venido a abrir luego de, que es la cirugía posbariátrica. Básicamente eso es para decirles que lo que es bonito aquí en Panamá puede que no sea bonito en la India o en Marruecos o en Sudáfrica. Eso es una cosa cultural. Las tendencias, lamentablemente, es que las cosas no pintan bien, ya que ninguno de ellos que ustedes ven ahí son ideales estéticos. Son gente que ha abusado de la cirugía plástica que los ha llevado a verse deformados, poco agradables a la vista. Son gente que tienen esto que se llama el síndrome dismórfico. Veamos este video. Saint Versace, hermana de Vicente.
salón la que más selfies se hace? ¿O el más selfie, el que más selfies hace? Ahora nadie, ¿viste? A ver, ¿cuántos selfies por día es lo normal? Y a partir de cuántos selfies que te hagas, puedes pensar en que tienes un dimorfismo. ¿Cómo? ¿Más de cuánto? ¿No? Ok. ¿Otro que más dice? Deme las opciones para yo le digo cuánto es. A lo de verde. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Ok, se hizo un estudio por la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, American Society of Psychiatry. Toda persona que se ponga al menos 3 selfies al día o más, esa persona debe pensar que tiene un dimorfismo. ¿Por qué? Porque si te haces 3 selfies y no te ves bien en ninguno, ya tienes un problema acá. Porque no tienes una aceptación de ti mismo. Eso es lo que ellos dicen. Ok, 3 o más. ¿Cuántos se toman más de 3? Sean un hombre con confianza, no tengan pena. Bueno, no se preocupen. La otra cosa, hay otra cuestión que sí surge en las redes también con el dimorfismo, que son los filtros. ¿Cuántos usan filtros en sus posts? También eso lo están estudiando. Todo eso que hacen y lo que, bueno, ya no sé, ya no está de moda, pero antes el Snapchat, ¿no? Que querían parecer, dime, doctor. Ok, está dimórfica. Toda paciente que llega donde mí y que se ha operado, por ejemplo, en menos de 2 años, la misma área del cuerpo, yo no la toco, con 3 cirujanos diferentes. Y de los 3 cirujanos diferentes que vieron de mí, me está hablando mal, tiene un dimorfismo. Yo no la atiendo, sí, sí, como no. Cuando sale, le paso un presupuesto de $25,000 de honorario y no viene. ¿Por qué? Porque es un dimórfico. Yo no voy a buscarme un dolor de cabeza. Porque así como habló mal de los 3 anteriores y no quedó contenta, conmigo va a seguir estando infeliz. La otra es que cuando te llega esta paciente que tiene 2 estiramientos de cara y quiere un tercero y tiene 65 años, ya tú sopesas ahí si hay que operar. No. Narices, las narices tú las puedes ver bien. Yo la veo bien, señora, yo la veo bien. Su nariz está bonita, miren, no está desviada, tiene una bonita punta, que no sé qué. No, doctor, pero es que yo le dije a mi médico que la quería bien respingada. Dije, pero es que así se va a ver falsa. Eso es lo que yo quiero, que la gente me vea falsa. Ya entonces tú te das cuenta que ahí hay un problema arriba. Entonces hay que saber cuándo y cuándo no. Pero, dígame, doctora. Ok, eso no te lo enseñan ni en la escuela de medicina ni en la escuela. Tú no te puedes negar, no te debes negar a nadie. No le vas a decir, no, vaya, porque tú estás dismórfica. No, hagas eso. No. Tú sé polite, tú sé diplomática. Mire, señora, yo sinceramente yo no le veo una necesidad de su sitio. Pero bueno, ahora que salga, mi asistente le va a dar su presupuesto y ahí sales de ella. Yo lo manejo así. Puede haber otras personas que saben que yo la veo bastante bien, pero sabe que usted debería regresar con su último cirujano para conversar con él de sus puntos que no está satisfecha. Se lo manda al cirujano. Eso es algo que le iba a hablar también. Nunca hablen mal de un colega. Al final eso actúa en contra de todos nosotros. Decía mi maestro, por cada 10 pacientes que vienen a donde mí y se quejan de los cirujanos que le han operado anteriormente, y yo hablo mal de ellos, perdemos 100. Y es así en medicina. ¿Quiénes son los más culpables de lo que está pasando ahora en la sociedad? No son los legisladores, que ahora se están amarrando todos los casos que hay. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no le hablamos al paciente, porque no le explicamos al paciente. Porque después que nos graduamos, por alguna razón se nos mete en la cabeza que somos dioses y eso no es así. Somos seres humanos que nos enfermamos, nos morimos, nos dan infarto y nos va a dar diabetes y nos va a dar hipertensión, todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que tenemos que ser un poquito humanos, más humanos. Podemos ser
lumbreras, ser inteligentes. Podemos estar oyendo una persona que cuando nos está hablando nos está diciendo sandeces, pero tenemos que entender que los que estudiamos medicina fuimos nosotros y no ellos. Y de alguna manera tenemos que hacerlo. Si bien es cierto, no ser cariñoso, muy cariñoso, porque no te gusta ser cariñoso, explicarle, bajar a su nivel y explicarle en palabras simples lo que está pasando. Porque ese es el problema de lo que nosotros tenemos hoy en día, falta de comunicación con la gente que atendemos. Si nosotros tuviéramos comunicación y si fuéramos responsables, no digo que no haya malos, porque hay muy malos médicos que son irresponsables, que están de turno en ginecobstetricia, pero están en chorrera de turno y están acá en la ciudad viviendo. O sea, eso es una irresponsabilidad, porque tú me dices que tú vas a salir a las 6 de la tarde a correr hacia una cesárea para chorrera y vas a llegar en una hora, menos de una hora. Mentira, 2, 3 horas. Entonces son cosas que caen de su peso. Y hay médicos que no miden las consecuencias de sus actos. Entonces eso es lo que hay que ver. Bueno, seguimos, que yo soy medio filosófico. Dale, seguimos. Vamos ahora a hablar acá. Ok, ¿cuál es el país que más opera? Increíble, Corea del Sur. Después los griegos, después los italianos, después los brasileños, después los colombianos y después los americanos. Taiwán sigue también, Japón, Francia, México, Canadá, Venezuela y lo que son así. Entonces, en Corea es interesante porque en Corea se da un fenómeno, que son la gente que más cirugía cosmética se hacen y hay 1.7 más cirujanos plásticos que en Taiwán o otro paciente asiático o país asiático. Son más experimentados en cirugía facial que los de Tailandia y 17 veces más experimentados que en China. Y hay un lugar en Corea del Sur, si algún día viajan allá, que se llama el Beauty Belt. Y el Beauty Belt lo que es básicamente que hay más de 500 clínicas en unos 2, 3 kilómetros cuadrados. Entonces eso se llama Gangnam District. Entonces de ahí salió el video y la música Gangnam Style. En eso, y Gangnam es famoso. Concentration of plastic surgery clinics in the world. 한게 지금 아시다시피 이 에리어, 강남 에리어에 성형외과가 한 600군데가 있어요. Surgeons beg, borrow, and steal for a place for their clinic in the so-called beauty belt. The streets and metro stations are packed with their advertisements. 제가 생각할 때 너무너무 중요한 거라고 생각해요. 일단 사람들이 외모를 너무 중요하게 여기고 외모를 인해서 선입견을 가지고 또 다르게 대하는 거를 너무 그런 거를 뭐라고 하죠? 그 나쁘게 여기지 않고 그런 걸 당연하게 여기고 남들도 그렇게 하기 때문에 Since the end of the Korean War, the hyper-competitive culture of the nation has turned its focus to people's appearance. The general belief is that with a more Western face, a better life will follow. Now, 1 in every 77 people are reported to have gone under the knife. Muy bien. ¿Cuántos aquí han empezado a hacerse una cirugía plástica? ¿Qué más? Cuatro. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ok, muy bien. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lamentablemente no tuve tiempo, pero ya figuramos en el mundo en estadística de cirugía plástica, porque por primera vez el año pasado hicimos una encuesta entre todos los cirujanos plásticos de Panamá e hicimos una encuesta de básicamente cuáles son los mayores procedimientos que se hacen. Esto, déjame ver si lo puedo sacarme de aquí un momentico. Y déjame buscar Instagram. Aquí estoy yo, déjame meterla aquí. Si usted, Instagram. Esto lo publiqué hoy yo en mi Instagram. Vamos a oírlo. No se oye, ¿por qué no se oye? Aquí lo tengo aquí. Hola, familia. Hola, soy el doctor José Espino, cirujano plástico en Panamá. Pertenezco a la ISAF, un cirugía plástica. Por primera vez en Panamá sale en este contacto, lo cual es un motivo de orgullo para todos los miembros de la asociación española. En una paginita. ¿Qué pasó?
Panamá, bueno, una gran cantidad de procedimientos. A diferencia de lo que la gente piensa, que aquí no se operan de cirugía plástica. Y es totalmente. ¿De qué se operan las panameñas? De la cirugía, la más común sigue siendo los párpados, seguida de la inyección de grasa en el rostro y en tercer lugar la cirugía nasal o la rinoplastia. En cuanto a la cirugía de mamas o cirugía mamaria, la encuesta del 2024 Lisa reveló que la mujer panameña se hace como procedimiento número 1 mamario el aumento mamario, seguido del levantamiento mamario. A nivel del cuerpo, la cirugía número 1 fue la liposucción. Ahora cuéntame, si tuvieras que realizarte una cirugía plástica, ¿cuál te realizarías? Esta es la pregunta para el grupo. ¿Cuál es la cirugía que ustedes harían y por qué? Doctora, ayúdame. Hola, soy el doctor José Espino, cirujano plástico de Panamá. Vamos a analizar. Sí, ya pongo la presentación por primera vez Panamá. Entonces, ¿cuál es la que ustedes creen que es la que más se harían? Las mujeres, me imagino que las mamas o una lipo, ¿no? Es lo más común. Los varones, generalmente, aunque no lo crean, lo que más nos consultan es por los long angles, la barriga y por los pechos. Eso es lo que más consultan. Entonces, lo que ha ocurrido es que la tendencia a nivel de los años es que los procedimientos no quirúrgicos están sobrepasando los procedimientos quirúrgicos. Entonces, eso es una tendencia. Entonces, por ejemplo, los top 5 que más se hacen son la liposucción, seguido del aumento mamario, de los párpados, la abdominoplastía y la rinoplastia. Son los procedimientos que más hacemos, y los no quirúrgicos, evidentemente, son todo lo que es la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación con láser, la microdermabrasión y la fotorrejuvenecimiento con luces, de esas luces que tú ves ahí, ¿no? Esto, si bien es cierto, entonces lo que la tendencia es esta, pues que está aumentando más lo que del 97 al 2013, miren, aumentaron los casos de que se hace liposucción, los casos que se hacen aumento, blefaroplastía, abdominoplastía han aumentado, las rinos se han mantenido más o menos igual, pero esto varía mucho según la economía. Ahorita mismo estamos en un slowdown, la cosa está durísima, la gente no tiene, como que no está circulando cash, y es muy difícil ver muchos casos de cirugía plástica. Los hombres, lo que más se hacen, como te decía, la liposucción, seguido de los párpados. En los párpados, generalmente los hombres no es que van porque quiero hacerme los párpados. Tienen una segunda pareja, van con una mujer más joven. Entonces, la mujer más joven, para que él se vea mejor, los lleva donde uno, para que le hagan los párpados. Y muchas veces hasta el lifting facial, para que se vea más acorde a la edad de ella. La nariz, ¿verdad? La reducción de los pechos y la cirugía de la oreja. Ya hubo un famoso político que estuvo bastante tiempo sin operarse y ya se operó. Entonces, las mujeres, aumento mamario, la liposucción, la abdominoplastía, después de tener los bebés, el levantamiento mamario y los párpados. Estos son básicamente todas las sustancias que yo se las traje aquí como un resumen, para que sepan lo que se puede o no se puede, para que lo tengan en mente. El Botox, otra forma de Botox se llama Dysport, todo lo que son rellenos de hidroxiapatita como el Radies, ácido hialurónico como el Restilene, Juvederm, esos son nombres comerciales reconocidos. Ah, no, que me puse un cartílago de tiburón o células expansivas, eso es biopolímero, que eso lo voy a hablar ahora. Aquí está más o menos cómo se aplica el Botox. Funciona para lo que es las arrugas de la frente, el entrecejo, las patas de gallo, la famosa pony o nasal units, los pliegues que se hacen alrededor de la nariz, lo que es las líneas de marioneta, y cuando alguien se ríe y tiene el deep chin, que es mucho hundimientos aquí, eso también ayuda en la mujer blanca sobre todo. Ahí está cómo se aplica y vemos cómo efecto hace los surcos nasogenianos, los rellenos. Cuando tú vas a aplicar rellenos en alguien, no es que vas a borrar el surco, lo vas a suavizar. También los labios se les puede colocar para mejorar el aspecto. Cirugía plástica facial, lo que tenemos, la blefaroplastía, se operan los 4 párpados, párpado superior, párpado inferior. En el párpado superior tenemos la bolsa grasa interna, la medial y la lateral. ¿Cuál es?
Y abajo tenemos interna, medial y lateral. ¿Y esto aquí qué es el lateral? ¿Qué es lo que hay ahí arriba? En el lado lateral, en el párpado superior. Istomía, la glándula lacrimal. O sea que eso no se toca. Entonces se saca una elipse de piel más o menos así. Y abajo, básicamente, lo que uno hace es una incisión pegada al borde del ojo, sacas la bolsa y luego estiras hacia arriba. Entonces aquí tienes un caso de blefaroplastia superior, antes, después. Aquí tienes un caso de bolsa, antes y después. Esto, aquí tienes un casito que yo lo iba a poner, pero... Corta. Vale. Señor de 72 años. Ok, aquí hay algo importante. Cuando ustedes ven a alguien que tenga estas cositas aquí, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Unas cositas aquí que son como una... A ver, cuando tú tienes una cortina y tiene arriba, ¿cómo se llama eso? Festones. Entonces, cuando tú ves a alguien en el rostro y tiene estas cosas aquí a los lados, se llaman festones. Entonces, aquí no nada más hay que hacer los párpados, sino corregir los festones. Esta paciente está recién operada por mí y dio vuelta y dio vuelta y dio vuelta y le corregí los festones, ya no los tiene. Se hizo blefaroplastia superior e inferior, se ve el cambio, y abajo también se ve el cambio, y le quité los festones. Se le hizo un colgajo del orbicular acá a la región temporal y se jaló el festón este y se jaló el festón acá. Y otro cirujano quería hacerle un lifting facial y eso no se repara por la lifting, se repara por la suspensión del tercio medio. Ok, este es un video que es un poquito largo, voy a saltármelo porque realmente lo que hace es que empieza a medir el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento empieza desde que nacemos y generalmente lo que está ocurriendo durante cuando uno envejece es que todo se va yendo hacia abajo, en este sentido. O sea, que cuando haces un lifting, el sentido no es para allá, sino para acá arriba. ¿Ok? Lo mismo que el cuello. En el cuello, en el medio, la piel se suelta y el platisma, que es los músculos que están unidos un lado con el otro, se separan en el medio. Entonces son esas cuerdas que ustedes les ven a las personas mayores. Ese es el músculo platisma dividido, con un vientre de un lado y vientre del otro. Cuando alguien pregunta, tú eres médico, ¿por qué tengo esas? Eso se llaman bandas platismales. Entonces, generalmente cuando hacemos un lifting facial, unimos nuevamente el músculo en el medio para que el músculo nuevamente se le reconstruya. ¿Entienden? Entonces ya saben, esa es una pregunta que mucha gente nos hace y nadie sabe. Hey, a mí nadie me había dicho eso. Eso se llama bandas platismales. Entonces ahí vemos cómo todo se va desflatando. Entonces la gente está apurada cuando está joven. Ay, quiero hacerme la bichectomía. Quiero quitarme las bolas de grasa del cachete porque me hace ver muy gorda. Esa grasa es muy importante después de los 55, 60, 70 años. Porque la mujer lo primero que pierde en el rostro, que es lo que le da a verse vieja, es la grasa facial. Al perder la grasa facial, entonces que la bolsa esa adiposa de Bichat que nos sirvió tanto de cuando éramos bebés, que era de energía, que era lo que nos permitía succionar, se nos desaparece. Entonces ahí tú ves el hundimiento que se hizo la bichectomía. Entonces eso, yo cada vez que me piden eso, digo, ¿sabes qué? No, porque eso ahora tú no te hace falta, pero en un par de años sí, después te vas a recordar de mí para toda la vida cuando estás bien. Entonces yo no lo hago. Y bueno, eso es. Entonces, seguimos. El lifting, que se hace una incisión pre y retroauricular y se hace el estiramiento facial. Y tengo un caso antes, un caso después. Abajo es antes y arriba es después. Se hizo cuello, se hizo levantamiento de la mejilla y la incisión, si la logran apreciar, viene aquí justo en la raíz de implantación del pelo. Esto no se nota si lo sabes ubicar. Hay cirugías plásticas que se hacen muy mal. Tú le ves la incisión por delante del oído y eso está mal. O sea, la incisión tiene que pasar inconspicua, no se tiene que ver. Y ese es el secreto de ir a un bueno o mal cirujano plástico. Entonces aquí tenemos un señor que tiene 74 años, arriba antes y mira el después. Y dime tú si tú logras ver aquí la incisión. En el hombre es diferente a la mujer, la incisión va aquí atrás y se le mete a la patilla.
Y se mandó a se hizo bigotes y se ponía bravo porque ya no lo dejaban formar, mentira, fila de los jubilados. Aumento mamario, la cirugía que más uno busca las, las pacientes femeninas. Hubo una moratoria en los 80 por el tema del implante, que era un gel líquido y se regaba todo. Después vinieron a aparecer los dispositivos seguros, tiene una durabilidad de 10 a 15 años, es una cirugía que es ambulatoria, usualmente 1 hora. El abordaje puede ser por la areola, axila, surco o ombligo. Y el plano hay 2 formas de ponerlo, subglandular o submuscular. Las que más se operan son las chinas, ¿ves? Seguida de las americanas y las brasileñas en cuanto a aumento de mama. Entonces, hay 2 formas de poner el implante, detrás del músculo, detrás de la glándula. A mí me gusta ponerlo detrás del músculo. ¿Por qué? Porque el peso del implante lo va a cargar tu músculo, no tu glándula. Cada vez que tú te muevas, el implante va a ser masajeado por el músculo. Cuando te hagas un ultrasonido, una mamografía, el radiólogo va a poder ver claramente la glándula del implante porque está el músculo, ¿verdad? Y generalmente el abordaje que yo uso es por la areola porque es la cicatriz más inconspicua, no se ve. La del surco aquí abajo sí se nota y generalmente hace queloide y se ve fea, no me gusta. Entonces la hago por la areola. El día de mañana puede dar pecho, ya yo perdí la cuenta de cuántas mujeres le he puesto implantes y han dado pecho, todas sin ninguna complicación. Aquí tenemos, esto se llama una hipoplasia severa, ¿verdad? De mama. Después de los 18 años ya esa mama no va a crecer. Entonces aquí tenemos un antes y un después con un aumento mamario por la areola de 375 cc, un implante redondo, texturizado, submuscular. Aquí tenemos un caso, hay muchas cosas que las mujeres no se dan cuenta hasta que uno se los hace ver. Por ejemplo, esa es otra, eso es importante que lo sepan, una mama nunca es igual a la otra, solamente hasta después que las operas tienen que ser iguales. Ese es un problema. Entonces tú tienes que antes en el examen físico, que mira, observa, este surco tuyo está más abajo que el surco de acá. Mira este pezón, mira la altura de este pezón, mira la altura de este pezón. Por ahí hay un meme muy cómico en donde se ve una areola para arriba y la otra para abajo y que este cirujano no veía bien y sacan que el cirujano era visco, ¿no? Pero entonces, pero no, hay cosas que se pueden corregir. Por ejemplo, el surco se puede corregir, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden corregir, ¿ves? Pero lo del surco y la elevación del pezón sí se puede corregir. Pero bueno, pero nunca una mama es igual a la otra, jamás, eso es imposible. Entonces nadie se puede quejar de eso después. Ok, mira, hay algo que en Panamá hay bastante porque es una mezcla de razas y es la cuestión de la mama tuberosa. Muchas mujeres pasan todas sus vidas cohibidas, reprimidas, nunca la ves con un escote, nunca la ves con un vestido de baño. Si se ponen un vestido de baño, usan un parejo. ¿Y por qué? Porque nadie les ha explicado que existe una condición médica que se llama mama tubular o mama tuberosa. Y la mamá la ve y sí, me salió rarita mi hija, pero no le dice nada, ni busca donde un cirujano. Me ha tocado ver mujeres hasta de 34 años con mamas tubulares, pero que ya trabajaban, fueron a consultarme. Y tú, nunca tu ginecólogo te dijo que tenía mamas tuberosas. Entonces estas son leves, con algo de asimetría. Mira estas. O sea, eso, si ustedes lo ven, cuando son médicos generales, eso es una de las indicaciones de tratamiento, no es mental, es real, pero de cirugía plástica cosmética que realmente cambia vidas.